Así es, estamos de regreso con más de Visa Semanal. Soy Ángel Ibáez y como les dije a inicios del programa, tenemos una invitada especial y vamos a estar hablando sobre cómo adoptar un menor para emigrar a los Estados Unidos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema en particular o si conoce algún familiar que desea adoptar para emigrar a los Estados Unidos o que vive en los Estados Unidos y su sueño es poder adoptar un niño en su país con ese colorcito que se le parezca y ese carisma que tenemos todos los dominicanos, recuerde que puede llamarnos al 809-682-9850 y desde los Estados Unidos libre de cargos el 1-833-380-0062. Hoy nos acompaña la doctora María Teresa Núñez, especialista en adopciones internacionales. María Teresa, bienvenida. Gracias, feliz día, muy encantada y contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Yo feliz de poder compartir contigo. Cuando se habla de adopciones, pues María Teresa es un pilar, un referente en cuanto a toda la materia legal y a la materia migratoria que también tiene que ver con los temas de adopciones, porque no todos los abogados son expertos en adopciones y ese es uno de los grandes problemas al momento de asesorarse para poder adoptar con fines de migración. Sabemos que existen las adopciones privilegiadas nacionales e internacionales, pero queremos tener más detalles sobre eso, María. ¿Quiénes pueden adoptar? O sea, todo el que se encuentra escuchando este programa o todo el dominicano que vive en Estados Unidos que desea adoptar puede, ¿o hay algún requisito especial para eso? Deben llenar los requisitos. Primeramente, en cuanto a la edad, debe ser personas de 30 años y máximo 60 años. Excepcionalmente, puede ser fuera de los 60 años cuando la persona ya ha tenido la guarda anteriormente al proceso de adopción, cuando sean familiares que tengan los niños. Esas son excepciones que le permite la ley hacerla después de 60 años. Es decir, y eso se da mucho cuando tienen hijos de crianza o cuando les dejan el niño a los tíos, a los abuelos, que los crían básicamente, sí, pero que legalmente no son sus padres. No, claro que no. A los ojos de migración, aunque ese niño usted lo haya tenido desde que tenía meses y le haya dado todo el amor del mundo y usted lo haya criado, legalmente no es su hijo. Y usted no puede pedirlo como tal. El único proceso que establece la ley para que un hijo pase a ser o a formar parte como hijo biológico es la adopción, tanto nacional como la internacional. En la adopción nacional, la persona debe de estar casada mínimo 3 años o estar en una unión libre por más de 5 años. Cuando el proceso es internacional, la persona debe de estar casada por más de 5 años. Pero entonces, cuando me dices que este es un requisito, al parecer sine qua non, tanto nacional o internacionalmente, una mujer que tenga un muy buen trabajo, que tenga su vida resuelta, como conocemos muchísimas mujeres que tienen su casa propia, su vehículo, buen trabajo, no pueden adoptar un niño, aunque tengan todas las posibilidades económicas y todo el amor para dar. Sí, la ley 136-03 establece que puede adoptar una persona soltera, pero solamente para la adopción nacional. En la internacional no es posible, porque debe de estar casado por más de 5 años para la internacional. Y cuando se habla de que se va a hacer la adopción para una persona soltera, el proceso es más riguroso porque la ley busca que no se vaya a distorsionar el verdadero sentido de la adopción. Wow. Entonces, dime sobre estas personas que pueden ser adoptadas. ¿Existe algún tipo de reglamento de edad sobre a lo mejor la persona, el adoptante y el adoptado? ¿Hay algún requisito con respecto a esto? Porque ya nos hablaste sobre la edad del adoptante entre los 30, no más de los 60, y cuando esta regla tiene una excepción. Entonces, en cuanto al adoptante y el adoptado, ¿hay algún requisito de diferencia de edad ahí? La adopción procede en la República Dominicana hasta los 18 años y debe existir una diferencia de edad entre adoptante y adoptado más o menos de 15 años, que es lo relativo a lo referente a padre e hijo. ¿Y qué sucede cuando una pareja adopta pero existen hijos biológicos? Cuando existen hijos biológicos, esos hijos deben dar el consentimiento de adopción, siempre y cuando sean mayores de 12 años. Deben dar el consentimiento por escrito
ante un notario, y si residen en otro país, ante el consulado dominicano en ese país. Pero en nosotros los dominicanos que decimos, no, mira, los muchachos no saben lo que quieren, los muchachos no saben lo que dicen, ¿qué sucede si los padres quieren adoptar, pero los hijos no están de acuerdo? Si los hijos no están de acuerdo, no procede, porque debe de estar en el expediente depositado en CONANI ese proceso de adopción. La ley es muy cuidadosa en cuanto a eso, porque cuando se adopta un niño, ya ese niño pasa a formar parte de esa familia y tiene todos los derechos que un hijo biológico. Entonces, en el caso de que hayan bienes, por ejemplo, en esa familia que adopta, esos hijos adoptivos heredan en el momento de que ya los padres no estén lo mismo que los hijos biológicos. Entonces, por eso la ley establece ese consentimiento para estar seguro de que los hijos no se oponen a ese proceso de adopción. Entonces, eso es lo que concierne al consentimiento de los hijos biológicos ya existentes en ese matrimonio. Pero, ¿qué sucede con el consentimiento de los padres biológicos en caso de que estén? Porque algunos niños son adoptados que son legalmente huérfanos, pero hay otros que tienen padres vivos. Esos padres biológicos deben acudir al Departamento de Adopciones de CONANI, donde deben firmar el consentimiento, o sea, la entrega voluntaria de este niño que va a dar en adopción. Sin el consentimiento de los padres biológicos no es posible adoptar, a menos que sea por una filiación desconocida, que ya ahí es a través de una sentencia rendida al efecto por el tribunal, y es ya CONANI como institución ABDO la que da el consentimiento, o cuando se trata de una pérdida de autoridad parental, que es el caso cuando a esos padres biológicos le han quitado esa autoridad sobre los hijos por cualquier situación que hayan tenido que vaya en contra del bienestar del niño, pues entonces hay esa sentencia rendida al efecto y un consejo de familia mediante el cual se nombra un tutor. Ahí ese tutor entonces es quien da el consentimiento porque ya los padres no están. María, ¿y ha sucedido que quizás un padre biológico da el consentimiento y después se arrepiente y quiere regresar a tener su hijo? ¿Eso ha sucedido en algún momento? En CONANI, el Departamento de Adopciones de CONANI se le explica desde el principio lo que conlleva dar un hijo en adopción. Se le informa que ya ese hijo no va a formar parte de ellos, inmediatamente el proceso de adopción se haga. En el caso de que ya los padres quieran anular, pero es porque haya algún proceso que se haya hecho incorrecto, porque se hayan violado normas, entonces ahí se podría solicitar una nulidad de la adopción. María, hablamos de el consentimiento de los hijos biológicos en caso de que existan. Hablamos del consentimiento de los padres biológicos. Pero, ¿qué sucede con el consentimiento de los esposos adoptantes? Porque en algunas ocasiones, y se han visto muchos casos donde, vamos a decir, la madre tiene ese sueño de tener un hijo, pero quizás el esposo no está muy de acuerdo con tener un hijo adoptivo. ¿Qué sucede en ese caso? Deben consentir los dos. Solamente estando casado o en unión libre, por ejemplo, si es nacional, con el consentimiento de uno de los dos no es posible. Y cuando es internacional, estando casado por los 5 años, tampoco es posible. Deben consentir los dos. ¿Y qué sucede si a lo mejor están separados? O sea, no están divorciados legalmente, pero están separados y uno de ellos quiere cumplir su sueño de ser padre. Bueno, no pueden como quieran. En el caso de que estén separados o que haya fallecido uno de los dos, que esté divorciado, entonces ese divorcio se hizo, pero hay uno de los dos que está interesado en continuar el proceso, ese puede continuar el proceso solo porque ya la intención estaba desde el principio. Y también en el caso de que se haya iniciado el proceso y uno de los dos fallezca, el que queda vivo puede continuar el proceso. María, una de las preguntas cuestionantes, una de las cosas que más se repiten es: ¿por qué es que CONANI se la pone tan difícil a la gente que quiere adoptar? ¿Por qué ponen tanta traba? Si tienen tantos niños en casa de acogida, tantos niños que sueñan con tener una familia que los ame, ¿por qué CONANI
pone tantas trabas en los procesos? En realidad no es Conani. Lo que pasa es que las personas entienden que todos los niños que están en lugares de acogida están para adoptar y no es así. Hay niños que están en lugares de acogida hasta que los padres puedan solucionar una situación que tenga perdón con la ley, con la justicia, que está en droga, que está en vicios. Entonces esos niños son quitados a los padres, llevados a un hogar de acogida hasta tanto se resuelve esa situación de ese padre, pero inmediatamente esa situación vuelve a la normalidad, esos niños vuelven a su hogar. Entonces no todos están en adopción. Los niños que están en adopción, Conani lo va entregando conforme al orden de llegada de cada expediente. Algo que siempre me ha llamado la atención en conversaciones anteriores contigo es que tú siempre dices que Conani está buscando una familia ideal para cada niño, no un niño para esa familia. Así es. Es decir, que no es como que la familia va a ir a una tienda y va a elegir este sí, este no, este es más bonito. ¿Cómo es que funciona eso? En realidad es así, se busca una familia para un niño porque el interés superior del niño debe estar ante todo. O sea, ya esas son personas adultas que han hecho su vida. ¿Qué bienestar se está buscando? El de ese niño menor de edad que no tiene una familia, que no tiene un hogar y es lo que se está buscando. Ahora, Conani te permite que tú puedas decir la edad más o menos que tiene de ese niño. Pero si cuando llega el tiempo que te corresponda a ti por el orden de llegada de ese expediente y a ti te llaman para decirte que hay un niño disponible conforme a esos requisitos y tú no recibes ese niño, entonces te dan una segunda oportunidad. Si vuelve y la rechaza, pues ya ese proceso de adopción entonces se cae, porque ya no se ve que tú estás buscando el interés del niño, sino satisfacer esos deseos tuyos. ¿Por qué un dominicano o un extranjero no puede adoptar de inmediato al menor que desee, sino el que aprueba Conani? Porque incluso sabemos de dominicanos que viven en el extranjero que, bueno, sabemos la idiosincrasia de muchos campos dominicanos, de muchos barrios, que le dicen, no, pero mira, yo te regalo ese niño, tú te lo puedes llevar. Críalo, para que tú te lo lleves. Pero entonces cuando quieren hacer el proceso de adopción se da cuenta que la cosa no es como ellos piensan. Entonces, ¿por qué no pueden adoptar ese niño que ellos quieren adoptar? Pueden adoptarlo. Esas son adopciones con entrega voluntaria y convivencia previa. Lo que hay es que cumplir todos los requisitos que establece la ley para Conani asegurarse de que ese niño en la familia se va a cumplir con todos los requisitos para que ese niño esté bien en su bienestar, tanto social, económico, sexual, o sea, que esté íntegramente bien el proceso que se va a llevar con esa familia. Por eso se llama entrega voluntaria con convivencia previa, porque ya esas personas han tenido ese niño anteriormente. Y eso hay que agotar un proceso que establece la ley, tanto en los Estados Unidos, si es el caso de allá, o en el país que estén primero, y luego aquí en la República Dominicana. Entonces, sobre esos procesos de convivencia previa, sabemos que a veces pueden ser bastante rigurosos y pueden incluso traer ciertos roces en la familia. ¿Qué es lo que tienen que cumplir esas personas que viven en Estados Unidos? ¿Tienen que venir a vivir por un tiempo en República Dominicana? ¿Cómo Conani supervisa eso? ¿Cómo es que funciona esa situación? Se debe presentar las pruebas de que tú tienes la guarda, aunque no sea de derecho, sí de hecho. ¿Cómo lo demuestra? Con las entradas y salidas al país, con los envíos que tú mandas para la manutención de ese niño, con las fotografías que tú puedes presentar donde tú pasas parte del tiempo con ese niño aquí en la República Dominicana, y todas esas pruebas Conani la va a evaluar para saber si tú llenas el requisito o no con ese tiempo que tú has tenido la guarda de ese menor de edad. María, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo un menor adoptado puede adquirir una ciudadanía americana y también todos esos futuros adoptantes, cuáles son esas cosas que deben saber o de las cuales deben enterarse del proceso antes de iniciarlo, porque muchos dicen, ay, sí, yo quiero adoptar, yo quiero tener un niño, pero no saben lo que eso significa realmente. Así es. Así que nos vamos a una pequeña pausa, regresamos en breve con más de nuestra invitada de lujo, la doctora María Teresa Núñez, especialista en adopciones internacionales. Esto es Visa Semanal, estamos en Rumba, regresamos en breve.
Regresamos con más de Visa Semanal a través de Rumba. Estamos en vivo por el 98.5 FM. Soy Angely Báez. El doctor Roque Leonel Rodríguez se encuentra todavía fuera del país, pero me place estar acompañada de una mujer que es una experta a carta cabal en todo lo que tiene que ver con procesos de adopción y muchísimo más con procesos de adopción y migración. Es la doctora María Teresa Núñez quien nos acompaña y hemos estado hablando sobre las adopciones privilegiadas, adopciones nacionales, adopciones internacionales, cuáles son esos requisitos que deben tener en cuenta todas las personas que están pensando en adoptar. Y tal como dijimos antes de la pausa, María, ¿cómo un menor adoptado adquiere la ciudadanía americana? Hay tres procesos que se hacen por los cuales el menor puede emigrar a Estados Unidos. Está adopciones a través del Acuerdo de la Haya, que es la que actualmente hay en República Dominicana, ya no tenemos la de huérfano. Cuando termina el proceso de adopción, que la sentencia ya está disponible y el acta de nacimiento también, ese niño va a emigrar a ese país y el niño entonces va a entrar inmediatamente con la ciudadanía automática a través de la adopción por el Acuerdo de la Haya. Cuando se hace el proceso, que es que ya los padres han adoptado a ese niño anteriormente, o sea, una adopción nacional, pero no hacer una adopción nacional para emigrar a ese país, sino que ya esos niños han sido adoptados, entonces se puede hacer un proceso de solicitud de petición a través del formulario I-130. Ese niño podrá entrar a ese país y entonces ya a partir de ahí el niño le podrán solicitar su ciudadanía americana ya. Y una pregunta, ya esto es una pregunta curiosa, María. Sabemos que en los procesos migratorios son muy rigurosos en cuanto a la veracidad de todas las informaciones que son proporcionadas. Y sabemos que muchas personas en esos procesos de residencia, incluso hasta de ciudadanía, si se demuestra que ellos mintieron o que hubo algún tipo de fraude dentro del proceso, pueden incluso revocarle este estatus migratorio. En cuanto a las adopciones y a la migración, ¿sucede esto también? Si ellos se dan cuenta que hay alguna información incorrecta, fraudulenta, ¿ellos pueden revocar el estatus de esta adopción internacional y prohibirla? La adopción es irrevocable, siempre y cuando no haya pasado como te dije ahorita, que se haya hecho un proceso irregular, que se haya hecho a través de pruebas fraudulentas, que se haya mentido, ahí puede ser revocado el proceso de adopción. Entonces, si ya es un proceso que viene viciado y en el proceso migratorio también se da cuenta, pues eso afectaría el proceso porque se está introduciendo un proceso que ya está viciado desde el inicio. María, aquellas personas que nos están escuchando, que sueñan quizás con formar una familia y quieren adoptar, ¿qué es lo que entiendes tú que deberían saber? ¿Cuál es la realidad número uno? Porque muchos tienen el sueño de querer formar una familia, pero no tienen idea de lo que eso conlleva o significa. ¿Cómo puedes decirle el 101 de la adopción a esas personas? Bueno, saber que es un proceso un poco largo, un poco costoso, porque aunque Conani no cobra por el proceso, pero sí tienen que pagar, por ejemplo, en el país de origen de ellos, los trabajos sociales, trabajo psicológico, todas las evaluaciones que hay que hacer, todo el proceso que conlleva en ese país de origen que ellos están, y luego aquí también hay que hacer el proceso para ese niño que se va a adoptar. Hay que cumplir con esas etapas tanto en el país de origen de ellos como en el país de origen del niño. Cumplir con las etapas de aquí, una administrativa de protección que se hace ante el Departamento de Adopciones de Conani, y luego otra etapa jurisdiccional que se hace ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, donde reside ese menor de edad, a los fines de que sea rendida la sentencia de adopción para que ese niño pase a tener los nombres y apellidos de los padres adoptivos y que entonces puedan emitir un acta de nacimiento y ellos puedan emigrar con ese niño al país de origen de ellos. Wow. Y me imagino, quiero pensar, que al momento de esta adopción y al momento de inmigración, este niño tiene todos los derechos exactamente igual que un hijo biológico. Claro, inmediatamente, por eso dice que la adopción es una institución de orden jurídico
que le da a ese niño, niña o adolescente adoptado una filiación que no le corresponde por naturaleza o de manera biológica como le corresponde a los otros niños. Inmediatamente un niño es adoptado, la adopción privilegiada establece que ese niño pasa a formar parte de la familia biológica, pero no solamente de los padres, sino de toda la familia extendida, y deja de formar parte de su familia de origen. Es decir, que todo lo que le corresponde a los hijos biológicos le corresponde también a esos hijos adoptivos. Por eso ya no podemos hacer diferencia de mi hijo adoptivo y mi hijo biológico. Todos son hijos. El proceso de adopción debe iniciarse en la República Dominicana, siendo el país de origen de ese niño que va a ser adoptado, o puede iniciarse desde los Estados Unidos si es allá donde residen esos padres. Debe iniciar en el país donde residen los padres, porque debe venir la documentación donde diga que ellos son idóneos, que ya Estados Unidos los reconoció con idoneidad para adoptar aquí en la República Dominicana. Ya inmediatamente ese expediente llega aquí, se trabaja aquí en CONANI, donde CONANI también determina si ellos son idóneos. Y también ahora hay que determinar la idoneidad de ese niño aquí para enviarla a UCIS, a los Estados Unidos y a la agencia, donde ellos van a determinar si este niño es elegible para ser adoptado. Ya no es igual que antes, que inmediatamente la comisión de asignación asignaba a un niño, comenzaban la convivencia previa y luego al tribunal. No, ahora ese niño debe ser aprobado en los Estados Unidos como elegible, y luego de que sea aprobado y llegue esa aprobación al consulado y el consulado comunique a CONANI, entonces procede a continuar con el proceso de adopción. Por eso muchos padres han cometido el error de iniciar la convivencia previa antes de la aprobación del proceso, y entonces la adopción se le cae, porque establece muy claro que no pueden obtener la sentencia de adopción hasta tanto ese formulario I-800 que hace al niño elegible sea aprobado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas preguntas que debe hacerse un futuro adoptante antes de comenzar todo este proceso? Si está preparado para hacer todo el proceso, el tiempo y los gastos. Muchas veces lo hacen, pero si el amor es tan grande por tener ese hijo, pues los padres cierran los ojos y hacen lo que tengan que hacer con tal de obtener un niño y llevarlo a ese hogar para darle el amor, el cuidado que otros padres le han negado. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura el proceso de adopción? Ya nos dijiste que en caso de que vivan en Estados Unidos es como una especie de doble validación, porque tienen que validarlo en territorio estadounidense, luego CONANI debe validar eso aquí y también validar que el niño pueda irse. Entonces, más o menos aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura un proceso de adopción? Si es una adopción con convivencia previa, es decir, que ya los padres adoptivos tienen el niño, podría durar 2 años, pero cuando es con los niños que CONANI tienen adopción, tarda un poco más, porque debe esperar el orden de llegada de cada expediente para que ese niño le sea asignado. María, ya hablamos sobre los requisitos de una pareja casada, las excepciones, sobre una madre soltera. Ahora una pregunta que quizás no sea muy agradable para los abogados porque la consideran una de esas preguntas buscapié. Las parejas de un mismo sexo, legalmente, ¿pueden adoptar un niño en CONANI? Legalmente no pueden adoptar porque la ley no lo contempla. La ley contempla que deben ser personas de diferentes sexos, un hombre y una mujer, para poder adoptar un niño. Pero no importa si en el estado donde vivan en los Estados Unidos se hayan casado legalmente porque está aprobado legalmente su matrimonio y quieren adoptar un niño a lo mejor de su país, si son dominicanos. Esto no importa si están casados. No procede, no, porque hay que ver las dos leyes, tanto la de allá como la de aquí, y la de aquí no lo contempla. Wow. Y una pregunta, ¿es tomada en cuenta la opinión del menor que va a ser adoptado? Claro. En el proceso de adopción. Debe de ser tomado en cuenta si tiene una edad que los jueces entiendan que ya el niño puede dar su consentimiento. Por ejemplo, de 12 años establece la ley, pero yo he tenido procesos de adopción donde el niño tiene 7 años y ya el juez entiende que tiene capacidad
para discernirlo y le hace una entrevista a ese niño. Wow. Interesante. Sí. Definitivamente. María, hemos hablado sobre, creo que casi todos los aspectos de la adopción. ¿Qué se nos está escapando? ¿Qué nos ha faltado comentar en el día de hoy sobre ese tema? ¿Qué nos ha faltado? Creo que hemos abarcado la parte más importante del proceso de adopción. Cualquier inquietud que tú tengas o cualquier pregunta que tengas adicional. Mira, aquí nos escriben y nos preguntan, y esto no, honestamente no tengo la información. ¿Es igual el proceso de adopción para Estados Unidos que para Europa? Puede variar, pero muy pocas cosas, porque Europa está dentro del Acuerdo de la Haya. Donde puede variar un poco es en los países donde no se han acogido al Acuerdo de la Haya, porque todavía están haciendo las adopciones de huérfanos. Entonces, eso varía. Incluso CONANI establece, no CONANI, sino la ley 136-03 establece que serán tomados en cuenta primero los dominicanos y luego los países que ya sean parte del Acuerdo de la Haya para el proceso de adopción. Entonces, en cuanto a eso, puede existir diferencia. Ok. ¿Cuáles son los distintos tipos de adopción? Porque ya nos hablaste adopciones de huérfanos, ya nos hablaste de cuando el padre biológico está cediendo la custodia o cuando padres biológicos han perdido sus derechos parentales. ¿Cuáles son los tipos de adopción? En cuanto a la privilegiada, nacional e internacional. Y los diferentes tipos de adopciones son con entrega voluntaria, por pérdida de autoridad parental y por filiación desconocida. En la de entrega voluntaria puede ser entrega voluntaria a través de CONANI, cuando los niños son entregados a CONANI, o entrega voluntaria con convivencia previa, que es cuando ya los padres tienen ese niño anteriormente al proceso de adopción. ¿Podríamos tener una idea de costo aproximado de un proceso de adopción? Ya sabemos que puede ser un poco largo el proceso, pero más o menos una idea de un costo aproximado. Es muy difícil porque eso inicia en el país de origen y cada agencia tiene sus costos y sus cobros. Entonces, para nosotros como abogados es muy difícil conocer lo que ellos cobran allá, vamos a suponer en los Estados Unidos, porque inicia allá y tiene que ser una agencia acreditada por el Acuerdo de la Haya y ellos tienen sus cobros, o sea, eso solamente lo conocen ellos. Y ya el cliente cuando va donde ellos, que la agencia le informa cuál es el costo que deben pagarle hasta agotar el proceso de que el niño entre a los Estados Unidos. María, ¿y existe algún tipo de preparación para un padre adoptivo? No sé, algún tipo de preparación que le dé CONANI o que le dé la agencia de adopción, algún tipo de información de cursillo que deban hacer. Sí. Las agencias le dan cursos allá, deben cumplir con horas y esos cursos deben tener sus certificaciones de que cumplieron con ese requisito para poder hacer el proceso. Y aquí CONANI también, cuando son adopciones nacionales, también le da los cursos a los padres. Entonces, en caso de que estos cursos no sean aprobados, no se les permite adoptar, me imagino. Si no hacen los cursos, por ejemplo, en las agencias de los Estados Unidos tienen que cumplir con tantas horas. Si no cumplen esas horas y ese certificado no está de que esa persona cumplió con este curso que debió hacer para llenar los requisitos que exige la ley allá, entonces hasta que no lo cumplan no pueden continuar el proceso de adopción y por ende ese paquete no puede llegar aquí a República Dominicana listo para depositar en CONANI. Wow, realmente has abierto y arrojado mucha luz sobre estos temas de adopción porque muchos desconocemos. O sea, solamente entendemos, hay muchos niños, como hablamos ahorita en las casas de acogida, ¿por qué no los dejan adoptar? Pero no sabemos realmente todos estos pasos, todo lo que implica, Así incluso es. el tema de que muchos de esos niños en casas de acogida no están disponibles para adopción. Claro que no.
O sea, yo debo decir que de manera personal desconocía esa información. Yo entendía que todos los niños que pasaban a casa de acogida de Conani era porque estaban buscando una familia. No, están ahí a la espera de que una situación en su familia pueda resolverse y el niño pueda volver al seno familiar. Ahora, ya si se determina que no se pudo resolver ese problema, tratan de que llegue entonces a la familia inmediata, o sea, su familia inmediata de los abuelos, los tíos. En el caso de que no sea posible, pues ya entonces ahí se hace todo el proceso de los estudios, de las evaluaciones, para que ya ese niño esté listo para ser puesto en la lista de adopciones. María, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos, quiero que nos dejes cómo podemos contactarte en caso de que alguien que nos esté escuchando tenga deseos de comenzar un proceso de adopción, tenga dudas sobre eso y necesite una orientación de una profesional especializada en esta materia como eres tú. ¿Cómo pueden acercarse a ti? ¿Cómo pueden contactarte para que tú puedas ayudarlos a esclarecer todo este proceso de adopción? Bueno, a través del número de teléfono de la oficina 685-6584. Estamos en la Bolívar, esquina Rosa Duarte, de la oficina del doctor Roque Leonel Rodríguez. Gracias, María, por acompañarnos en el día de hoy. A la orden siempre. Ha sido un honor tener como invitada especial a la doctora María Teresa Núñez, especialista en adopciones internacionales. Gracias, María, nuevamente, y gracias a ustedes por acompañarnos en el programa del día de hoy. Que tengan un maravilloso resto del día. Será hasta el próximo sábado, donde tenemos nuevamente más de Visa Semanal por Rumba 98.5 FM. Chao. Hasta aquí.